En este primer ejercicio se nos pide calcular el dominio de esta función que tenemos aquí. El logaritmo neperiano de x cubo menos 6x cuadrado menos 9x más 14. Debería ser conocido que no existen logaritmos de números negativos ni de cero, con lo que los valores que pertenecen al dominio son aquellos en los que lo que hay dentro del logaritmo sea mayor que cero. Es decir, nos enfrentamos a una inecuación. Para resolver esta inecuación, lo que hay que hacer es averiguar los valores donde puede cambiar el signo, y esos son las raíces. Es decir, tenemos que averiguar cuándo es cero el polinomio, y esto se hace, evidentemente, por Ruffini. Nos damos cuenta que es el 1 y llegamos a que el polinomio queda factorizado de este modo. Entonces tenemos x menos 1 y la factorización nos deja este polinomio de segundo grado, cuyas raíces obtendremos mediante la fórmula. Al hacerlo, nos salen que las soluciones son 7 y menos 2 y el polinomio queda factorizado de esta manera. Entonces, una vez que sabemos las raíces, vamos a estudiar el signo. Estudiamos el signo de este polinomio, viendo que en el menos 2, en el 1 y en el 7 sale 0. Vemos, dando valores intermedios, que aquí sale positivo, de menos 2 a 1, y de 7 a infinito también, con lo que ese es el dominio que buscamos, de menos 2 a 1 y de 7 a infinito. En este caso, se nos pide, dadas dos funciones, que son estas dos que tenemos aquí, calcular esta composición. Entonces aplicamos la definición y nos queda f de x menos 1 partido por x más 2. Es decir, vamos a tener que sustituir donde aquí había una x, pondremos esto de aquí, donde había aquí una x, pondremos esto de aquí. Lo hacemos, os lo marco ahí en rojo para que quede claro, y ahora simplemente consiste en simplificar. Entonces aquí multiplicamos, recordemos que si multiplicamos por 2 solo se multiplica el numerador, no se multiplica los dos. Y una vez llegado a esto, se hace como un denominador tanto arriba como abajo, y tenemos la suerte de que al hacer eso, 2x y x quedará 3x, el menos 2 y el menos 2 se va. Y ahora podemos simplificar este denominador de aquí con este de aquí, que os lo marco en amarillo, y el 3x que nos había salido con el 3, quedándonos simplemente una x, lo cual nos indica que estas funciones eran recíproca una de la otra. En este caso, nos dan esta función que tenemos aquí, y nos piden, por un lado, que calculemos su dominio, y posteriormente que calculemos su función recíproca. De cara al dominio, nos tenemos que dar cuenta de que se trata de un cociente, con lo que el denominador no va a poder ser 0, pero resulta que tanto en el numerador como el denominador tenemos un logaritmo, con lo que los números no van a poder ser negativos. Es decir, estarán en el dominio todos aquellos valores positivos, lo marcamos aquí, que hacen que el denominador sea distinto de 0. Solo nos queda saber cuál es el valor que hace 0 el denominador, cosa que hacemos en este caso, si nos deja, ya veremos, aquí ahora sí nos deja, sale el logaritmo neperiano de x igual a menos 1, es decir, el valor es elevado a menos 1, que es 1 partido por e, y por tanto es positivo. Con lo que el dominio serán todos los positivos, o de 0 a infinito, excepto este que hemos hallado, que es el elevado a menos 1. Ahora, de cara a la recíproca, deberíamos saber a estas alturas de la película que para calcular una función recíproca, si es que se puede, lo primero que hay que hacer es cambiar la x por la y por la x, y luego despejar la y. Pues eso hacemos. Cambiamos la x por la y por la x, y ahora vamos a despejar. Lo primero que hacemos es, pasamos multiplicando esto al primer miembro, de manera que nos queda esto de aquí, y se trata de una ecuación, prácticamente una ecuación de primer grado, aunque no lo parezca, en la que nuestro objetivo es hallar el logaritmo neperiano de y. Con lo que lo pasamos todo al segundo miembro, ahora sacaremos factor común, y una vez que sacamos factor común, lo despejamos de manera adecuada. Quizá el paso más difícil, aunque creo que deberíamos saberlo, es que para despejar dentro de un logaritmo hay que utilizar la exponencial, y esta es la que nos queda como función recíproca. Dada esta función, se nos pregunta cuál es el valor que tiene que tener k para que la función sea continua en x igual a 1. Para que una función sea continua en x igual a 1 debe cumplirse que f de 1 sea igual que el límite cuando x tiende a 1 de la función. Con lo que calcularemos cuánto es f de 1, calcularemos cuánto es el límite y haremos que sea igual. F de 1, por la propia definición,
nos dice que es k. Nos lo pone aquí claramente. Utiliza esto si es el 1, con lo que f de 1 es k. Mientras que el límite cuando x tiende a 1 de la función es el límite de esta de aquí. ¿Por qué de esta de aquí? Porque cuando x tiende a 1, x no es 1, luego la función vale lo de arriba. Al intentar realizar este límite, nos sale 0 partido por 0, que es una indeterminación que se resuelve multiplicando numerador y denominador por el conjugado de la expresión radical. De manera que vamos a obtener una suma por diferencia, aquí arriba, y multiplicaremos. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Al realizar la operación de arriba queda 1 menos x, que es exactamente lo opuesto que x menos 1, y se puede simplificar. Pero eso sí, quedándonos un menos 1 aquí. Ahora al evaluar a cuánto tiende el límite una vez que hemos simplificado nos queda menos un cuarto. Es decir, f de 1 sale k, el límite sale menos un cuarto, luego para que la función sea continua, k tiene que ser igual a menos un cuarto, que es el resultado que hemos obtenido. En este caso simplemente se trata de calcular un límite. Entonces, al evaluar a cuánto tiende este límite, aparece infinito menos infinito, que la regla nos dice que tenemos que multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión radical. Nos sale esto tan aparatoso, pero esto se hace simplemente para que se genere aquí una suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, y la cosa se simplifique un poco. Vemos que efectivamente, al hacer la diferencia de cuadrados, el x cuadrado se nos va a ir con el x cuadrado. Es decir, la indeterminación ya no aparece, la de infinito menos infinito, pero sí aparece infinito partido por infinito. Otra indeterminación distinta que evidentemente se resuelve de una manera distinta. En este caso, dividiendo numerador y denominador por la máxima potencia de x del denominador, que en nuestro caso es x, ya que este x cuadrado al estar dentro de la raíz vale como si fuera x también. Dividimos a todos entre x, lo cual hacemos dividiendo fuera entre x y dentro entre x cuadrado, y al evaluar sale que esto tiende a 6, esto a 0, aquí todo tiende a 1, más un 1, 2, total 6 entre 2, sale un precioso 3. En este caso tenemos dos derivadas. La primera es la de esta función que hay aquí, que la trampa que existe aquí es creer que esto es un cociente. No lo es, realmente es un número por una función. Si lo escribimos así, nos ahorraremos derivar el cociente porque la derivada será el número por la derivada de la función. Entonces, al intentar derivar esta función, nos damos cuenta que en primer lugar es un cubo, luego es una tangente y luego es un cuadrado. Con lo que aplicando la regla de la cadena es lo que vamos a tener que ir haciendo. Primero, un quinto por la derivada del cubo. Es decir, 3 veces la función al cuadrado. Ahora, por la derivada de la tangente, tendríamos 3 para elegir. Yo he optado aquí por utilizar 1 partido por coseno cuadrado. Y por último, por la derivada de 1 más x al cuadrado, que es otra potencia y que queda 2 veces 1 más x o x más 1 elevado a 1. Y con esto queda derivado. En el segundo caso ya nos piden algo más, no solo derivar, sino también simplificar esta función de aquí, que se trata de un producto, con lo que utilizaremos la regla de la derivada del producto, que dice que primero derivamos el primero y utilizamos el segundo sin derivar, cosa que hago aquí, la derivada elevado a menos x es elevado a menos x por menos 1, y a esto le sumamos el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es un polinomio fácil de derivar. Y ahora, a intentar simplificar, basta hacer elevado a menos x, factor común, y este menos de aquí se lo vamos a aplicar a todos, con tal suerte que resulta que se nos van a ir yendo todos los sumandos porque son opuestos, este con este en rojo, este azul con este azul también, el verde con el verde y el amarillo con el amarillo, quedando únicamente menos x a la cuarta por elevado a menos x. En este ejercicio se nos pide calcular la derivada segunda de esta función, con lo que para ello necesitamos hacer primero la derivada primera, como es lógico, y posteriormente simplificarla para tenerla más cómoda y volver a derivar. Entonces, la derivada primera es la derivada de un producto, nuevamente se deriva el primero y el segundo se deja sin derivar, como hemos hecho aquí, y ahora es la derivada del segundo, que es menos seno de x, por el primero sin derivar. Al salirnos elevado a seno de x dos veces, vamos a sacar factor común, de manera que ahora para hacer la derivada segunda sea más fácil. Coseno por coseno, ponemos que es coseno cuadrado, y el menos seno
el menos lo aplicamos aquí y nos queda esto. Una vez hecho esto, hay que hacer la derivada segunda, que vuelve a ser la derivada de un producto, es decir, derivaremos en primer lugar este y este no, y le sumaremos este por la derivada de este. Dicho y hecho. La derivada de elevado a seno de x sigue siendo la misma, y ahora la derivada de el segundo es la derivada de coseno cuadrado, que es una potencia, cuidadito con esto, y sería 2 por coseno de x elevado a 1, aunque no lo ponga es elevado a 1, por la derivada del coseno, que es menos seno de x, y todo esto menos coseno de x, que es la derivada del seno. Nuevamente toca hacer factor común, y al hacer factor común queda algo así. Lo único que podemos hacer en este paréntesis es los dos coseno de x seno de x y el coseno de x seno de x, restarlos quedando elevado a seno de x coseno cubo de x menos 3 seno de x coseno de x menos coseno de x. Y ese sería el resultado final. Ahora nos piden realizar la derivada de esta función y luego simplificarla. Esta función se trata de una composición. En primero sería un arcoseno, derivaremos el arcoseno y luego lo multiplicaremos por la derivada del cociente. Entonces la derivada del arcoseno es 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos f cuadrado, cosa que hacemos aquí, por la derivada del cociente, que realizamos aquí también, el denominador al cuadrado, denominador por derivada del numerador, menos numerador por derivada del denominador. Entonces ahora a la hora de simplificar, con esto ya veríamos derivado, vamos a actuar paralelamente en dos lugares. Primero vamos a desarrollar esto de aquí, y luego vamos a desarrollar este numerador. Este denominador al cuadrado conviene no desarrollarlo, porque normalmente luego a la hora de simplificar no va a servir de nada. Entonces, como ya hemos comentado, al desarrollar el cuadrado, este de aquí, nos va a salir esta situación. Volveremos a intentar no desarrollar este cuadrado, esto de aquí arriba sí, porque es una resta. Y al realizar esto que hemos visto, se podría desarrollar, pero he optado por hacer factor común, que es un poquito más limpio. Entonces ahora tenemos esta situación, al desarrollar este cuadrado, estos cuadrados, el 1 y el x cuarta desaparecerán y me quedarán 2x cuadrado y 2x cuadrado, y la cosa empezará a tener mejor pinta. ¿Por qué? Podemos observar que aquí lo que tenemos dentro de la raíz es un cuadrado perfecto y lo vamos a poder sacar. Raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x, y la de 1 más x cuadrado al cuadrado es 1 más x cuadrado. Entonces le juntamos lo que teníamos aquí, podemos simplificar muchas cosas. 1 más x cuadrado con uno de los dos que tenemos aquí, que lo marco en rojo, la x con la x y el 2 con el menos 4, quedándonos un menos 2. Conclusión, nos queda un menos 2 aquí, un 1 más x cuadrado aquí, y la respuesta es menos 2 partido por 1 más x cuadrado.